Buenos días, amados hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también tenemos la oportunidad de saludar cada fin de semana, cada día domingo y cada día miércoles también a una gran cantidad de hermanos y personas que nos ven a través de nuestra página en internet. Les saludamos en el nombre del Señor y siempre con la humilde aspiración de llegar a ser una bendición para sus vidas como iglesia, con el mensaje, con la alabanza, con el poder, a lo menos a la distancia, estar con nosotros en este servicio. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago, el hermano del Señor. Alguien me hacía la salvedad el domingo pasado y tenía razón, me decía el medio hermano del Señor. Si lo miramos desde un punto de vista carnal, sanguíneo, sí, es cierto, era el medio hermano del Señor. Pero a esta altura, en que él escribe esta epístola, ya era en plenitud el hermano del Señor, porque igual que nosotros, no tenemos una unión consanguínea, no hay un parentesco en ese sentido, pero tenemos algo que es por la eternidad. Somos familia de Dios, somos hermanos, hermanas en Cristo y somos hijos del mismo Padre. Entonces, esta epístola, donde estamos en el capítulo 1, ya vamos a terminarlo probablemente la próxima semana ya. Como dijimos, es una carta que de alguna manera presenta aspectos que en alguna época, y quizás también el día de hoy, puede resultar un tanto controversial por esta eterna disputa entre la fe y las obras. Y la verdad que tal disputa nunca se presenta en la Escritura, porque si nosotros la analizamos de principio a fin, nos vamos a dar cuenta que todo cristiano, todo hijo de Dios, toda persona nacida de nuevo, nunca va a estar disociado una cosa de la otra. Por lo tanto, el análisis de la carta de Santiago se tiene que hacer sobre la base del hecho de que efectivamente todo hijo e hija de Dios tendrá una vida que se plasmará por una actitud y por las obras en esa vida, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo que estamos comenzando a analizar a partir del capítulo 1, donde nos muestra principalmente tres actitudes que se manifiestan en la vida de un verdadero cristiano. Los primeros versículos nos hablan de la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos hacia las pruebas, hacia las situaciones difíciles, y dice hacia las diversas pruebas, no algo en particular, sino que puede ser cualquier cosa en general. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia las pruebas? Y dice algo que puede resultar muchas veces brutal para aquellos que no son cristianos, y es el hecho de que dice que tener por sumo gozo cuando seamos sometidos o cuando nos hallemos en diversas pruebas. Por lo tanto, ahí vemos ya un elemento absolutamente sobrenatural en cuanto a nuestra condición como cristiano. Eso es, como decía la oración de nuestro hermano Pablo, ¿no es cierto?, que Dios no toma la materia prima nuestra, no hay nada en nosotros. Esa vieja naturaleza tiene que ser permanentemente puesta a raya, no está ahí el elemento sobre el cual Dios va a trabajar, sino sobre la nueva naturaleza, aquella que va el Señor a desarrollar y que nos ha sido dada al momento de nacer de nuevo. Entonces, por eso es que una cosa es una persona paciente y otra cosa el fruto de la paciencia. Son cosas que nosotros tenemos que entender. Hay personas que naturalmente por un asunto de personalidad son más pacientes que otras, pero la paciencia espiritual, el fruto de la paciencia espiritual no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender lo que nos está enseñando Santiago acá, y una de esas cosas es la actitud que como cristianos tenemos ante las diversas pruebas que, dicho sea de paso, no nos olvidemos, van a ocurrir siempre, son parte del plan de trabajo que Dios tiene con nosotros en su proceso de transformación. Por eso es tan importante también que nosotros podamos cada día empaparnos y entender los propósitos de Dios, las prioridades de Dios y no las nuestras. Porque normalmente nuestras prioridades van a chocar con las de Dios. Sus prioridades no son las mías, y si soy su hijo, si soy su esclavo, si soy su siervo, entonces tengo que volcarme permanentemente en esa dirección. Lo segundo era la actitud hacia las pruebas.
¿no es cierto? Esta diferencia que existe entre prueba, tentación, que puede resultar en algún sentido una discusión algunas veces semántica, pero no lo es. Y tiene que ver principalmente con la actitud que nosotros tenemos hacia eso. En primer lugar, de no pretender culpar a Dios de que Él fue el que me metió con esta otra persona y Él permitió que yo entonces cometiera pecado. No, ¿no es cierto? Sino que verdaderamente nosotros tenemos una actitud hacia la tentación de reconocer que viene de nosotros mismos. De nuestra propia maldad asumimos, ¿no es cierto?, la decisión de pecar contra Dios. Entonces, un verdadero cristiano no solo no va a culpar a Dios, sino que también o tampoco va a culpar su entorno, sino que va a asumir una responsabilidad humildemente y reconocer que somos lo suficientemente malos como para hacer cualquier cosa cuando estamos lejos de la voluntad de Dios. Y lo tercero, que comenzamos a ver la semana pasada, es la actitud hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Y estábamos en el 1:19, capítulo 1, versículo 19, que decía: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esa primera sección de la actitud del verdadero cristiano hacia la palabra de Dios, hacia la Biblia, dice que es una actitud, en primer lugar, de oidor, de alguien que realmente está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, lo que Dios quiere decirnos. Aquel que tiene una disposición a escuchar. Es el primer punto, no es el único, por supuesto, y hoy día lo vamos a ver. Pero es el punto de partida. Cuando una persona no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar lo que Dios dice, no quiere saber lo que Dios dice, entonces ya no hay nada más. Para abajo no se puede, o para arriba, perdón, no se puede construir nada más. Lo primero entonces es una actitud sincera y realmente dispuesta a escuchar. Ahora, lo segundo es cómo escuchar. Dice, pronto para oír, tardo para hablar. Es decir, tengo mucho más que aprender que lo que tengo que decirle a Dios. A veces la gente en su deseo, ¿no es cierto?, de decir y desahogarse, que no está mal, y por favor, ninguna de estas cosas significa que estoy condenando el poder volcarnos delante de Dios, pero como práctica permanente, obviamente que debo ser más oidor que hablador. Por lo demás, Dios lo sabe, ¿no es cierto? Eso no significa tampoco que tengo que estar mudo delante de Él, pero tengo que tener una actitud más a ser enseñado. Yo tengo que conocer a mi Dios. Él no me tiene que conocer a mí, Él ya me conoce. Él sabe exactamente lo que he hecho, lo que estoy haciendo, lo que haré, todo. Por lo tanto, la actitud del cristiano debe ser, ¿no es cierto?, más receptiva que tratar de alguna manera de imponer o hacer de esta relación con Dios un permanente hablar yo. Habla, Señor, bueno, tú sabes, Señor, y la oración a veces se transforma en un monólogo donde nosotros, al no estar en la palabra, ¿no es cierto?, nos vamos y nos convencemos, y muchas veces eso no llega arriba, sino que gira y vuelve a mí. Y yo pienso que he tenido un gran tiempo de oración. Por eso que también es importante que nos evaluemos en eso, y para eso el día miércoles estudiamos durante meses el tema de la oración. Por lo tanto, cómo orar es muy, muy importante. Pero el punto es que esta persona, este hermano, esta hermana, quiere oír, se apresta y tiene una actitud a recibir, pero ahora la tercera cosa es cómo lo recibe. Dice que es tardo para irarse, porque la ira del hombre no opera la justicia de Dios. La palabra de Dios nos va a confrontar con una realidad que a veces nosotros o ignoramos o queremos deliberadamente ignorar. Y entonces cuando eso ocurre, obviamente nosotros quizás no de forma inmediata o explosiva, que no es la palabra aquí, ¿no es cierto?, pero internamente tenemos un rechazo hacia lo que Dios dice. Y eso se da muchas veces, por ejemplo, en personas, niños, jóvenes e incluso adultos que tuvieron mala experiencia con sus padres, ¿no es cierto? Y entonces cuando se les habla de que Dios es nuestro Padre, inmediatamente se les produce un problema, y es cierto, y es una situación real, pero una vez más está el Espíritu Santo apelando a la nueva naturaleza, no a la vieja.
cuando hay una experiencia matrimonial difícil, cuando hay una experiencia con los hijos difíciles, todo eso de alguna manera y ciertamente produce en nosotros una impronta negativa hacia cosas que la Escritura nos va a ir diciendo y nos va a ir señalando que nosotros estamos haciendo mal. Que nosotros estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Cuando dice, por ejemplo, que la mujer tiene que darle un espacio de autoridad a su esposo, entendiendo todo lo que eso significa, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra, pero ella ha llevado las riendas siempre, entonces, este es un inepto. Es decir, y puede que lo sea, y puede que lo sea. Y puede que a lo mejor después de dar la oportunidad siga siendo inepto y tenga que seguir adelante ella llevando las cosas, porque si no, la casa se funde. Y es una realidad, ¿me entiende? A veces las personas dicen, sí, pero yo he tratado de darle liderazgo, pero esto, sí, es cierto también eso. Sobre todo cuando son matrimonios con personas, uno de los dos inconversos. Pero como hijos de Dios, cuando llegan estas cosas, cuando la palabra nos habla, entonces la tendencia muchas veces es a revelarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una estructura tan torcida en nuestra formación como personas en este mundo sin Dios, que es difícil, de buenas a primeras, que una persona diga, sí, en realidad tengo que hacer esto, sí, no. Siempre va a requerir una batalla, pero obviamente, esa batalla no es librada en nuestra carne, sino que en el Espíritu. En el Espíritu. Y a eso es lo que apunta esta carta de Santiago. Y por lo demás dice entonces, una vez que estoy dispuesto a oír, una vez que estoy dispuesto a ser enseñado, más oidor que hablador, una vez que puedo espiritualmente asentir la voluntad de Dios, aun cuando eso, entre comillas, suene perjudicial a mi ser, con las excepciones que todos sabemos, por favor, si el esposo de tu esposo es inconverso y te cachetea todo el día, ¿no es cierto?, y te anda trayendo en la punta del zapato, y yo te digo, ¿no es cierto?, no, tienes que sujetarte, eso es una enfermedad, eso es tontera. ¿Me entiendes? O sea, por favor, trato yo de que no digan después, el pastor dijo que tenía que aguantarlo. No, ¿ya? No, estamos hablando de una situación en la cual obviamente los límites que el mismo Señor coloca no se transgreden. Pero en ese sentido, ¿no es cierto?, dice después que estoy dispuesto a escuchar, que estoy dispuesto a no enojarme con lo que dice la palabra. Entonces viene un tercer aspecto que dice que entonces un acto ahora práctico, dice desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Recuerdan que la palabra mansedumbre significa en el uso práctico ser dócil a la palabra de Dios, Por el contrario de ser alguien duro y tieso a la palabra, el Señor dice que debemos tener una actitud de mansedumbre. Y ahí es cuando está hablando de que somos verdaderos cristianos, porque por nuestra naturaleza ninguno de nosotros va a tender a ser dócil a la palabra, a ser transformado. Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ese salvar vuestras almas, obviamente, si está hablando con cristianos, no se está refiriendo a la salvación de la muerte eterna, sino que a salvarnos de cometer pecado contra Dios e ir perjudicando así nuestra relación con Dios. Por lo tanto, todos esos aspectos son de la primera parte y que puede resultar hasta cierto punto, y alguien tiene razón, un marco teórico. Pero sin eso, obviamente, lo que viene a continuación es irrealizable, no se puede hacer. Tengo que tener disposición a oír, tengo que tener disposición a ser transformado, tengo que tener disposición a desechar todo aquello que sea pecado y tengo que tener disposición a ser dócil, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, no en mis fuerzas, sino que en las del Señor, porque cuando es en mis fuerzas termina en frustración y eso es como un resorte que comienzo a apretar. Cuando es en el Espíritu verdaderamente es constructivo. Cuando es en mi carne es destructivo. Entonces tengo que aprender y para eso es que tengo que tener esa relación con Dios porque es ahí donde Él me transforma. Y llegamos al versículo 22 que dice, pero sed, una segunda etapa ahora, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas, el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí tenemos la segunda sección que ya va al plano de la praxis. ¿Cómo es que se plasma ahora en el día a día lo que estoy aprendiendo de la palabra? No solamente oidores. Eso significa que muchos de nosotros oímos, leemos la palabra, nos gusta la palabra a lo mejor, pero la distancia entre lo que leemos, nos gusta o sabemos de la palabra es demasiado grande entre lo que hacemos. Quiero decirles, para nuestra paz interior, que nunca va a ocurrir que están ambas en el mismo nivel, porque tenemos una naturaleza pecadora que nos va a pesar hasta el último día de nuestra existencia. Por lo tanto, la obra del Espíritu es esa brecha, acortarla. Y es como un elástico, ¿no es cierto? Y por eso es que tiene que ser un trabajo diario. Lo que acorté ayer no me sirve para hoy. Tengo que volver a la lucha, tengo que volver a la batalla. Y lo que sí se puede producir es que producto de los hábitos espirituales, no religiosidad, hábitos espirituales, porque a veces la gente dice, mira, no quiero ser religioso, yo en realidad oro cuando lo siento. No, miércoles, tenéis que orar todos los días. Y tenéis que machucar tu cuerpo para hacerlo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque entonces el elástico se hace un poco más flexible. Ya no, esto no. Y para eso necesitamos hábitos. Sin hábitos, olvídense. Vuelvo a insistir, todos estos movimientos así de que déjate guiar por el Espíritu, que lo que diga tu corazón, el corazón es el peor consejero y está podrido. Nosotros tenemos que escuchar a Dios en su palabra. Y machacar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos y nuestros deseos, porque son todos ellos, mírame, malos. Malos. Ese es el diagnóstico terrible, no hay nada bueno en nosotros. Dios no dice, mira, en realidad este cabrón no estaba tan mal, voy a tomar esta característica buena que él tenía. No, todo lo desecha, todo. Porque, ¿sabes qué? Nada trajimos y nada nos llevaremos, y eso no solamente tiene que ver con lo material, que obviamente es el contexto de Primera de Timoteo, ¿cierto? Pero tampoco nos llevaremos nada de lo que nosotros supuestamente consideramos importante en nuestra naturaleza carnal. Pablo no se llevó su orgullo de ser fariseo de fariseo, nacido de tal familia. No, tampoco se llevó eso, dijo. Entonces, tenemos que poner atención en lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo cuando nos lleva al plano de la praxis, de ser lo que decimos. Cuando estamos viendo nosotros la famosa historia que cuenta Jesús en relación a este fariseo y un publicano, que el fariseo decía, no soy como este, yo hago esto. El problema no era lo que el fariseo hacía, sino que el problema era quién era él. Un hijo de Dios jamás tomará como trofeo lo que hace para Dios. Nunca, jamás ese será su trofeo. ¿Se entiende? O sea, no es que uno diga, no, mira, yo soy como un publicano, en realidad soy sinvergüenza, pero siempre voy y me arrepiento y me duelo todo, no soy como tú, que este gallo que es como bien correctito, ay, pero hay que ver cómo a lo mejor es en la casa, y empezamos con esas justificaciones estúpidas. No, el publicano era un pecador que tenía que ser transformado en muchas cosas. El fariseo también era un pecador, pero estaba autoengañado y pensaba que cada cosa que él hacía para Dios, que debía hacer, era el trofeo por el cual él se merecía ser hijo de Dios. Entonces, por eso es que no hay conflicto entre la fe y las obras, porque un verdadero creyente sabe cómo tomar las obras, aún el resultado de estas. Sed hacedores. Ahí nosotros podemos ver en el pasaje que hay dos tipos de oidores. Uno que es olvidadizo, ¿no es cierto? Y otro que no lo es y que, por el contrario, el resultado de este es bienaventurado. El resultado del primero, del olvidadizo, dice que se autoengaña. O sea, ya es suficientemente malo engañar a otros, pero creo que es horrible engañarse a uno mismo. ¿No es cierto? Entonces,
esas dos situaciones, esos dos personajes, se asemejan mucho a lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Evangelio de Mateo, capítulo 6, veamos el 7, capítulo 7, Mateo 7. (7:24) La famosa historia de los dos cimientos. Pregunte cómo van. No, todavía no. No, sí, empezó. Sí, que está ahí de partido. Sí. Versículo 24. Cualquiera pues, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, entonces acá tenemos también dos personas que están oyendo exactamente lo mismo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo mismo? La palabra. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está la diferencia. Uno la escuchó, la misma palabra, uno la hizo, el otro no la hizo, y las consecuencias son, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y pasó lo mismo, pasaron las pruebas, las dificultades, lluvia, ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande la ruina. ¿Ya? Entonces, fíjese que es tan sencilla la historia, tan digerible, por así decirlo, que estaba muy alejada de las doctrinas filosóficas, entre comillas, encumbradas de los fariseos, que la gente dice en el versículo 28, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Una historia súper sencilla, como quien diría, ¿no es cierto?, con peras y manzanas. Pero había una diferencia, lo hacía con autoridad, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Por eso es que es muy equivocado pensar que uno puede amar a Jesús, creer en Jesús y no creer en su palabra. Eso es absolutamente una dicotomía que se produce esencialmente en la gente inconversa. Pero que nosotros como cristianos también tenemos trazas de eso, porque venimos del mismo barro. Y el proceso del Espíritu Santo va a ser limpiarnos toda nuestra vida hasta que seamos liberados de esta naturaleza caída y estemos con un cuerpo glorificado en la presencia eterna de nuestro Dios. Volvemos a Santiago y tenemos entonces estos dos oidores, uno que mira por encima y se olvida, y otro que mira, profundiza, ¿no es cierto? Y finalmente permite que lo que está viendo en ese espejo, que es la palabra, en la historia, ¿no es cierto?, genere un diagnóstico y cambios. Vemos el oidor olvidadizo. La palabra es interesante acá. La palabra que dice, ¿no es cierto?, en el versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. Esa palabra engañándoos o engañándose es la palabra paralogizomai. Y esa palabra significa, el que se engaña a sí mismo, significa alguien que está razonando erróneamente, pero que lo hace de manera deliberada. O sea, es aquel que verdaderamente o sabe que lo está haciendo mal, pero deliberadamente se convence de que lo está haciendo bien. ¿Ya? Esa es la palabra, por eso es una palabra interesante, porque aquí no habla de alguien que ignora lo que Dios dice, sino que de alguien que se convence de lo que él piensa de lo que Dios dice. ¿Estamos? Él se convence de su propia interpretación, es decir, es un intérprete privado o hace una interpretación privada de lo que Dios le está diciendo. Y entonces nosotros vemos ahí que ese engaño es
algo que lo condena aún más, porque no estamos hablando de alguien que ignora. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Todo el contexto es que seamos oidores, que sabemos la palabra, que esto, y llegamos al punto de que esta persona sabe lo que Dios dice, pero se convence a sí mismo, autoengañándose, de que su interpretación, ¿no es cierto?, o la interpretación privada que él hace, acomodaticia, por supuesto, a su propio pecado, es lo correcto. Lo correcto. Por ejemplo, si la Biblia dice no dejen de congregarse, ¿cierto? Entonces la persona dice, sí, pero es que en realidad, mira, he estado aquí, allá, pero es que hay gente que es así, esto, allá. Mira, estuve una vez allá y el pastor era así, este otro era así. Y comienza a encontrar hasta que se convence de que no debe congregarse. ¿Cierto? Mira, en realidad yo no lo necesito porque tengo yo y el Señor y tengo mi culto personal, incluso tomo Santa Cena yo mismo, me la sirvo, ¿no es cierto? Todo. Y está convencido de que está bien. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. Aquel que, por ejemplo, maneja sus finanzas a su manera, mira, en realidad yo estoy en una iglesia donde me robaron y yo, el gallo era así, allá y está acá, y bueno, y qué harán con la plata. Estoy convencido de no dar. ¿Cierto? Entonces, eso es el pecado, de convencerlo, engañando a nosotros mismos. Mira, en realidad yo sí, cuando estoy en la mañana, me estoy afeitando y estoy hablando con el Señor, sí, pero eso no es devocional. Engañándonos a nosotros mismos. Mira, yo en realidad sí lo perdoné a la persona esta, mira, en realidad, yo una cosa es perdonar, pero no me lo pongáis delante, porque ya, o sea, no me pidáis más. Autoengaño, eso es, hermano. Entonces, ¿veis que es mucho más práctico de lo que nosotros pensamos? Y que nosotros mismos podemos estar en esa condición, aún siendo cristianos. Ahora, la reacción frente a eso, vos es lo que va a marcar la diferencia. O sea, voy a mirar que estoy así y me voy a olvidar, o voy a profundizar y ser transformados por el Señor. Esa es la diferencia entre el que oye y mira por encima y dice, sí, en realidad puede ser, y el que lo hace. Entonces, ¿somos oidores olvidadizos o somos oidores que vamos a ser bendecidos por la transformación que ese espejo, que es la palabra de Dios, porque no es problema el espejo, ¿no es cierto? O sea, si yo me miro al espejo, no puedo decir, no puede ser, este espejo está equivocado, yo no soy tan feo, y lo rompo. No es problema el espejo, me voy a mirar en otro y hacer lo mismo, el problema soy yo. Esto es lo mismo, no puedo decir, cierro la Biblia, que esta cuestión es de otro tiempo. ¿Te das cuenta? No es el problema el espejo. Que en esta analogía es, por supuesto, la palabra de Dios, porque además es perfecto, suficiente y perfecto. El tema es mi respuesta a eso. Mi respuesta a eso, como hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser mi respuesta a eso? Juan 14, Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículo 23 al 26. Esto está en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, él le dijo, el que me ama, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente dice que ama a Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Muy sencillo de entender, ¿no es cierto? El que me ama va a hacer lo que yo digo. Cuando Jesús está enseñando esto, Él tiene la certeza de que aquellos que hemos nacido de nuevo, a pesar de nuestra naturaleza caída, Él nos sellará y nos dará su Espíritu Santo que hará esta obra. Él no está confiando en nosotros, Él está confiando en la obra del Espíritu. Por eso Él dice con tanta certeza, el que me ama
va a obedecer lo que yo digo. Porque no está confiando en nosotros, está confiando en la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es a lo que tenemos que nosotros inclinarnos, ¿no es cierto?, por medio de la palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es el resumen del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo, en la persona del Espíritu Santo, en nosotros. El que no me ama, por si te queda alguna duda, nos quiere decir, no guarda mis palabras. El que me ama, guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras, aunque las sepa. Aquí está dando por hecho de que ambos también lo saben. Alguien obedece y alguien no obedece. Ambos recibieron la misma información. Ahora, la consecuencia de eso es, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, está rechazando la palabra de Dios, está rechazando la voz de Dios, está rechazando la ordenanza de Dios, está rechazando a Dios. Mira, yo pero tengo fe en Dios, pero no me habléis de la Biblia, pues esa cuestión está llena de errores. Entonces, es anticuada, en fin, cualquier cosa que se diga al respecto. Y nosotros escuchamos eso frecuentemente. Pero ahora mirémonos nosotros, que creemos en la Biblia, que leemos la Biblia, pero que la distancia entre lo que dice y hacemos es más grande de lo que debiera, entre comillas, ser, si es que debiera haber una medida. Entonces, hermanos, a eso se refiere el Señor Jesucristo y sigue más adelante. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, ahí viene la promesa del Espíritu Santo que está basada en lo que dijo anteriormente, y en esa promesa y en ese Espíritu Santo es que está confiando el Señor Jesucristo que hará la obra en los suyos. El Espíritu Santo nos salva, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía. Somos sus ovejas por causa de que el Espíritu Santo es el que toma, ¿no es cierto?, nuestra vida y la lleva a Cristo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A un grupo de primeros discípulos que ciertamente los apóstoles, que serían posteriormente los apóstoles, ¿no es cierto? Estos discípulos les dice, todo lo que ustedes están aprendiendo ahora no va a tener el sentido hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo fue la que produjo en ellos esa transformación maravillosa, recordándole cada palabra que Jesús les había dicho. Hoy día nosotros con la Biblia es exactamente lo mismo. Como hijos de Dios estamos siendo expuestos a la palabra y el Espíritu Santo nos está enseñando. Pero yo tengo que disponerme. Porque alguien dice, bueno, el Señor no permitió que me dispusiera. No, eso es autoengaño. Porque la voluntad de Dios es que nos dispongamos. Él nos da la fuerza para vencer aquello que impide, como dice 2 de Corintios, ¿no es cierto? Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Y eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos autoengañamos, cuando alguien se autoengaña y dice en realidad yo no necesito esto, porque a lo mejor es una persona relativamente tranquila, es una persona relativamente respetuosa, es una persona que aparentemente no necesita tanto. No es así. Todos necesitamos mucho, toneladas de instrucción, toneladas de transformación. Todos nosotros. Pero el punto de partida es disponernos. Ahora dice la palabra, este que no hace, ¿no es cierto?, se mira en un espejo, volvamos a Santiago, 1:23. Entonces, primero, una de las consecuencias del que solamente es oidor es que se autoengaña. Ha llegado a convencerse de que su forma filosófica satánica de torcer la Escritura es aceptada por Dios. Entonces yo no me congrego porque tengo estos problemas, yo no doy porque tengo esto, porque gano poco, yo no oro porque no tengo tiempo, yo no leo porque no tengo tiempo, yo no vengo porque vivo lejos, en fin.
Cualquier justificación. Yo no cambio porque en realidad, mira, toda mi familia tiene el mismo carácter, somos todos así polvorita. Entonces, y se autoconvence. Esa es la primera consecuencia. La segunda, ¿no es cierto? Porque si es solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que es semejante al que considera un espejo su rostro natural. Ahora, la palabra que está escrita acá, está escrita en la época en que los espejos eran un latón bien pulido o un trozo de bronce bien pulido, por lo tanto, no era la visión perfecta casi que uno puede tener frente al espejo hoy. Los cristales comenzaron recién en el siglo XIV, por lo tanto, en esta época era una cosa muy, muy difusa. Pero lo que dice a continuación, más, versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿ya? La palabra que aparece ahí, que dice mira atentamente, es la palabra paracupto, ¿ya? No importa que no se acuerden después, pero para que entendamos la raíz. Dice que está aplicada a lo que les dijo anteriormente el espejo. Es alguien que toma ese espejo imperfecto, ¿no es cierto? Y lo mueve y se acerca más porque realmente quiere ver las imperfecciones, ¿ya? No es alguien que mira así, no, sino que alguien que realmente, y esa persona comienza a tener una visión más clara de cómo es. Cuando nosotros aplicamos eso a la palabra de hoy, significa que no leemos sino que realmente estamos mirando para vernos nosotros, toda persona, todo cristiano que se acerca honestamente a la Biblia va a experimentar tres cosas. Primero, su pecado. Nadie sale sin reconocer su pecado. Cuando somos sinceros y humildes, nadie dice, estoy tiquitaca. Sí, esto está medio malo, pero pues, versus lo otro, sea el Señor se tiene que dar por satisfecho. Pues. O sea, no estoy diciendo que soy perfecto, pero, o sea, prácticamente todo. Me falta esa parte del orgullo, pero es como lo mínimo. No, alguien, y no es que, tampoco, y la telenovela, no, sino que reconoce que es pecador y se enoja, o sea, el diagnóstico es lapidario. Es lapidario. Pero sin hacerse la víctima, yo soy espantoso para Dios. Porque si la cuestión queda ahí, no pasa de un capítulo telenovelesco más de nuestra vida. Es cierto, ese es el diagnóstico, pero lo segundo que miro, que me pega ya el mazazo mayor, es la santidad de Dios. Pero lo tercero es la misericordia de Dios conmigo y el poder de Dios para sacarme de eso. Por eso es que la ley para el cristiano es de libertad. Si tú piensas en la Biblia como algo que te restringe y que quieres guardarte de esto porque cuando quizás esté más viejo la voy a hacer, estás equivocado. Tú probablemente no estás convertido porque la Biblia nunca es para restringirnos, es para protegernos, no es para hacernos mal. El Señor quiere hacernos bien. Lo que pasa es que nuestra mente está tan distorsionada por el mundo que no sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Creemos saberlo conforme a la deformidad que tenemos en el mundo, pero no lo sabemos hasta que sabemos conforme a Dios qué es bueno y qué es malo. Entonces, en ese aspecto, esta persona, este verdadero cristiano, hijo e hija de Dios, reconoce su pecado ahí. Se acaban las justificaciones. Ve la santidad de Dios, perfecta. Ve la distancia inalcanzable entre Él y Dios. Si fuera hasta ahí, entonces seríamos los más dignos de conmiseración, como dice 1 Corintios. Pero más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Entonces vemos la misericordia con nosotros.
la misericordia con nosotros, la gracia con nosotros. Y eso entonces cambia completamente mi perspectiva, mi impronta. Y entonces, como Pablo, puedo decir, más me gloriaré en mis dificultades, en mis aflicciones, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Nunca esa fortaleza es mi trofeo. Mira cuán fuerte soy. Tú estás viviendo, no es nada. Yo, esto sí que es prueba. No, nunca es un trofeo. Estamos ahí como el fariseo. No. Pero eso nos cambia la vida. Pero más gracias sean dadas a Dios que nos da victoria en Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, yo he trabajado más que todos, pero no yo. La gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Entonces, amados hermanos, hermanas, nosotros, cuando estamos examinando nuestra vida, no podemos hacerla en función de lo que yo pienso de mí, de lo que los demás piensan de mí, de lo que... Y esto no, porque me da lo mismo lo que tú piensas. Toda esa cosa es también autoengaño. No es que nosotros queramos que toda la gente nos encuentre espectacular, maravilloso, sino, no, siempre va a haber disensión, dificultad. Pero el punto de partida de un verdadero hijo de Dios es cómo me veo en este espejo, en la palabra de Dios. Si Él me extiende misericordia, soy misericordioso yo. Si Él me extiende gracia, tengo gracia a Dios, yo. Si Él se dio por mí, me estoy dando yo por alguien. Si Él me provee de todo, estoy ayudando a otro. Cosas sencillas. Si Él está todos los días, como le dijo Jesús a sus primeros discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero ¿estoy yo con Él todos los días hasta el fin del mundo? Y no estoy hablando de una relación posicional, estoy hablando de una relación de intimidad. De intimidad. El mayor beneficiado soy yo. El problema no es del espejo, no es de la palabra. La necesidad no es de Dios. El único perjudicado soy yo. Aunque crea que no, pero soy perjudicado. Entonces, cuando dice después ahí mismo en Santiago, versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de ¿qué? De la libertad, perfecta ley de la libertad. Ese espejo, la analogía de ese espejo hace relación a la Biblia, que es la perfecta ley de la libertad. Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 al 14, vamos a hacer una lectura de una porción grande, pero es para que después se pueda analizar tú y yo de manera personal, individual. Lo primero que dice: la ley de Jehová es perfecta. Nunca va a ser el problema de la palabra. Que convierte el alma. Convierte el alma. La fe viene por oír la palabra de Dios. No puedo separar nada. Es la palabra, es el Espíritu, es Dios, es Jesús, es todo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué pasa cuando uno está cometiendo un pecado y recurre a alguien que le diga lo que quiere escuchar? ¿Se puede encontrar gente así? Claro, pues está lleno, pero claro. Hace rato que hay que estar dejados.
hace rato que vas a encontrar la persona que te diga exactamente lo que tú quieres escuchar. Y entonces esa va a ser tu ley. Pero tú no has entendido tu error, yo no he entendido mi error. Entonces dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Esa es la palabra, la voz, la actitud de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, hacia la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Y como dice, ¿no es cierto?, la Escritura, la perfecta ley. La perfecta ley. La ley es perfecta de Dios y produce todo esto. Pero yo tengo que disponerme a buscarlo. No va a venir de una manera mágica. No existe eso. Va a venir en función del esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice, ¿no es cierto? Josué 1:8 dice, esfuérzate y sé valiente. Que no se aparte nunca de tu boca la ley. Ponla por obra para que te vaya bien. Bien según Dios. No bien según tú y yo. Mira, si te vaya bien, me ha ido re mal, pu. Iba a decir algo, pero verdad que ya no se usa eso. Me malinterpretan en otras latitudes. Sí, no sabía que era una cosa grosera. Entonces, le va mal. Piensa que le va mal. Pregunta, si nosotros miramos la vida de los personajes de la Biblia, del puro Nuevo Testamento, ¿a quién de ellos le fue bien conforme al mundo? Nadie. Entonces, hasta esa palabra es digna de un análisis profundo, porque te digo una cuestión, a nosotros nos va estupendo. O sea, Dios se pasa con nosotros. ¿O no? Sí, ay, que te falta esta cuestión, y sí, que no, me gustaría tener esto. Esas son nuestras necesidades. Me gustaría tener, me gustaría cambiar el televisor, una cuestión que fuera como un full HD. Pues ya como que no se ve tan claro los colores. Esas son nuestras cosas, ¿o no? Me gustaría tener un par de kilos menos, una cuestión así, esto no va a ser gimnasia. O sea, yo creo que nosotros, estos andaban detrás de un pedazo de pan. Nosotros tienen que cosernos la boca para no comer tanto pan. Entonces estamos regalados. La pregunta es cómo respondemos. ¿Cómo respondemos? Y a veces Dios nos pega un poquito en los talones. Y empezamos. Entonces, Dios no juega con nosotros a ver cómo le es. No es así. No es así. Pero nosotros, por el simple hecho de reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿por qué no podemos responder de manera distinta? Por eso es que durante mucho tiempo yo he tratado desde este púlpito de erradicar este concepto del Dios te ama, porque eso lo sabemos. Lo sabemos, hermano. El punto es que no hemos dormido en los laureles, si es que hay algún tipo de laurel. No porque Dios no nos ame, porque tú y yo tenemos que entender que nos ama por causa del Espíritu Santo que está en nosotros, no por causa de nosotros mismos. Dios te ama porque te selló con el Espíritu Santo perfecto. ¿Sabes a quién ama Dios? Al ser perfecto que está transformándose en ti, que está formándose en ti y en mí. Dios no ama al pecador que rescató. Dios ama al nuevo ser que está creando, que está dentro de ese pecador que un día Él mismo lo va a desechar para liberarnos de eso. Entonces, el enamoramiento que tenemos con nosotros mismos muchas veces es incentivado por este tipo de cosas. Y ahí cuando la gente, pero es que mi Dios, sí, ten cuidado con eso.
Porque ¿sabes qué? Nos amamos mucho a nosotros mismos. Y en este tiempo es el más espantoso para eso. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Tú tienes que quererte a ti mismo. Tú, primero que nada, tienes que amarte a ti para poder amar a los demás. ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia aparece? ¿En qué parte de la Biblia aparece eso? Tú tienes que primero amarte a ti mismo y valorarte para que puedas amar a los otros. ¿No es eso lo que dicen? Y el que no tiene eso, ¿sabe qué? Problemas de autoestima. Se quiere poco. El problema es al revés, nos queremos tanto que no soportamos cosas de nosotros que debieran ser mejor. Y queremos que alguien nos solucione el problema. Nos solucione el problema. Entonces, como hijos de Dios no podemos apelar a esa antigua naturaleza. En el espejo no tenemos que erradicar eso y ver qué es lo que Dios está construyendo en el nuevo ser, que es el que ha heredado la eternidad. El que ha heredado la eternidad. No es mi naturaleza caída. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Nuestro yo caído no va a heredar el reino de los cielos. Por eso es que nos va a entregar un cuerpo nuevo, glorificado. Y en el viejo cuerpo se va a ir también la naturaleza carnal, la mente caída. Se va a ir con ese viejo cuerpo. Y entonces, eso nuevo, por eso es que lo que estamos haciendo nosotros, al permitir que la palabra de Dios nos transforme, es fortalecer el nuevo ser que habitará por la eternidad junto a Dios en un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Persevera en ella. ¿Hay tiempos que son más difíciles? Sí. ¿Hay tiempos que no son tan fluidos? Sí. Pero hay una constante en el hijo o la hija de Dios. La constante no es a no hacer o ignorar deliberadamente la voluntad de Dios, sino que todo lo contrario. Y encontramos a Pablo en Romanos 7, él dice, miserable de mí. En su intimidad él dice, miserable de mí, porque yo sé lo que es correcto y bueno a los ojos de Dios, pero mi naturaleza carnal me empuja a lo contrario. Y termina ese capítulo diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Otra vez más, la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Entonces, la perseverancia. Perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, y ahí viene, bienaventurado en lo que hace, porque lo hará para la gloria de Dios, aun cuando muchas veces, algunas veces o todas las veces, según sea la voluntad y la soberanía de Dios, lo que hace bien a los ojos de Dios no tenga una retribución, ¿no es cierto?, en lo humano o en lo carnal como él o ella piensa que debiera ser. ¿Ya? ¿Qué mal hizo Jesús? Ninguno. Y terminó en una cruz. Escupido, rechazado, negado por aquellos a los cuales más benefició. Entonces, ¿qué mal hemos hecho nosotros? Mucho, mucho. ¿Cuánto mal hemos recibido de parte de Dios? Nada. ¿Cuántas cosas permite Dios que puedan ocurrir en nuestra vida? Algunas, con un propósito. Entonces, totalmente desproporcionado. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Murió por nosotros. Y a nosotros, que hicimos todos los pecados juntos, nos concede justicia en Cristo Jesús. Quiero terminar con Lucas 6:46.
Lucas capítulo 6, versículo 46, que es el mismo, es el paralelo de la historia de los dos cimientos, pero me interesa el versículo 46, que no lo dice en Mateo. Y quisiera terminar con esto porque en esto se resume todo. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis? El Señor hablando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Antiguo Testamento dice: estoy cansado de sus sacrificios y ofrendas. Quiero un corazón contrito y humillado. Misericordia quiero. Le dice a los fariseos el Señor Jesucristo: no había que dejar de hacer las primeras cosas. No era un problema de las cosas que estaban instituidas, era el problema del corazón con que se estaban haciendo. Y era un corazón no convertido. Ninguna de las cosas que hacemos en el Señor, y ojo, no las hacemos para el Señor, en el Señor, porque Él no necesita nada. Ninguna de las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, en el Señor son un trofeo en sí. Ninguna. De hecho, cuando algún día recibamos alguna corona, si es que la recibimos, la vamos a arrojar porque vamos a tener cuerpos glorificados en ese tiempo. ¿Se imagina si te dan una corona ahora? ¿Cuántos de nosotros le tiraríamos a lo mejor una perlita? ¿O no? Sí, media corona, en realidad ya tiene tanta el Señor. Mira, todas las que le han tirado una más, no se va a notar. Entonces, tiene que ser con cuerpo glorificado para que la podamos tirar con libertad y alegría. Pero aún si recibimos algo, en ese momento va a ser a Él sea la gloria. Amén. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Hermano, no somos perfectos, Dios lo es. Y debemos luchar para que esa brecha entre lo que la palabra nos muestra como un espejo y la realidad nuestra, esa brecha esté cada día acortándose, hasta que Él venga por nosotros. En eso consiste. Nos ponemos de pie para orar.